Bueno, empezamos. Una breve presentación mía. Soy Enrique Sarasa, soy el director de viviendaprotegida.com, que es una revista que da información sobre acciones públicas en materia de vivienda, tanto en el Estado español, a través de diferentes administraciones autonómicas, estatal, y a nivel de Europa, tanto regiones como estados, e incluso también algo tocamos en Estados Unidos. Bueno, a la mañana hemos conocido iniciativas interesantes en otros países, algunas contestadas incluso antes de que se hubieran expuesto. Y esta tarde vamos a centrar un poquito el foco en la situación de España y tenemos con nosotros a responsables de distintas entidades públicas y privadas que trabajan en este ámbito de la vivienda en alquiler. Ellos tendrán inicialmente 5 minutos cada uno para hablar un poco de su libro, para exponer cuáles son las actuaciones que están acometiendo desde sus puntos de vista, y luego responderán durante 45 minutos a unas preguntas que tengo yo preparadas, y luego habrá un turno de preguntas por parte vuestra, de los asistentes. Bueno, tenemos a Francisco Javier Martín, es director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Quiero agradecerle especialmente que se haya atrevido a venir hoy aquí con la situación de interinidad que tiene el Gobierno, y que el futuro de las políticas de vivienda pues es más de la brújula en estos momentos que de los responsables que estáis ahora al frente del Gobierno. Y entonces, bueno, pues el estar aquí pues demuestra que tu gallardía, por decirlo de alguna manera. Martín es arquitecto, lleva 17 años trabajando en la Administración General del Estado, y anteriormente a que fuera designado en el 2018 director general, pues fue, si no me equivoco, su director general de Arquitectura y Edificación del mismo Ministerio de Fomento. Alejandra Mora es directora de negocio y de inversiones en Locker Real Estate. Es licenciada en Derecho y tiene una amplísima experiencia en fondos de capital riesgo centrados en la promoción de vivienda y especialmente en el alquiler. La empresa para la que trabaja ahora invierte en promociones de vivienda en alquiler y muchas de ellas son a precio asequible. Ahora nos explicará cómo Demontres lo hace y encima gana dinero, pero es una persona muy interesante porque realmente es una de las personas que mejor conoce el mercado. Iker San Román es fundador del grupo Casa Alternativa y que ocupó el puesto que ahora ocupa Mario como director de Planificación y Procesos Operativos del Gobierno vasco, si no recuerdo mal, cuando era consejero Javier Maroza. Ha trabajado para el Ayuntamiento de Rivas-Vacia, Madrid, y ha colaborado en la elaboración de las leyes de vivienda de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares, y conoce, por tanto, de primera mano la gestión de la vivienda desde el lado de la Administración. Se ha pasado al otro lado, no sé cuál es el oscuro, si este o el otro, y es un experto en cohousing y preside la cooperativa de vivienda Casa Alternativa, que nos hablará de ese modelo de gestión. Jaime Palomera es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cataluña, es doctor en Antropología e investigador de la Universitat Autónoma de Barcelona, fundador de la cooperativa La Hidra y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Vivienda de Barcelona. Es un reconocido experto a nivel internacional en políticas urbanas y también es miembro y portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Barcelona, que es una organización muy influyente, aunque él diga que no, y que pinta mucho en el campo de la vivienda, de la política de vivienda en la ciudad condal y en Cataluña. Y bueno, Mario Yoldi ya le conocéis, es economista y probo funcionario y es una persona comprometida con su trabajo y que tiene una obsesión que es medir, saber la eficacia de las políticas de vivienda, algo que muy pocas administraciones hacen, lamentablemente. Entonces, vamos a darles 5 minutos, empezando por Francisco Javier Martín, para que habléis un poquito de cuál es vuestra perspectiva sobre el tema. Bueno, pues muchísimas gracias y por invitarnos, que vamos, o sea, el hecho de que estemos aquí no es que seamos valientes, sino que seguimos trabajando, o sea, que no es… estamos entre amigos, además, espero. Bueno, no he estado esta mañana, que supongo que habrá sido interesante y la verdad es que me hubiera gustado escuchar. Yo creo que, sin embargo, en la mayoría, diría que en todos los foros donde participamos y donde estamos,
La verdad es que tenemos la sensación de que hay un amplísimo consenso en cuanto a cuál es el diagnóstico de la situación de la vivienda en España. Yo creo que bueno, como en el diagnóstico normalmente independientemente de cuál es la perspectiva desde la que se miren los datos, pues los datos son fríos, ¿no? Y eso arroja una verdad que es difícilmente refutable, es decir, que tenemos una situación en vivienda en España que evidentemente se ha agudizado en los últimos años y en determinadas localizaciones, que la situación no es homogénea, que no es lo mismo lo que se produce en Madrid, en Barcelona, en las islas, en Málaga, en Sevilla, en Valencia y quizá pues, algún otro municipio singular, San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Que lo que se produce en el resto del territorio, que ni siquiera la estructura territorial es igual en cuanto al mercado de la vivienda, es decir, que hay situaciones muy diferentes en el mercado, ¿no? Y si lo analizamos además desde una perspectiva más comparativa a nivel internacional, pues esto todavía arroja más diferencias, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver el mercado en general de la vivienda en España con el que nos encontramos en muchos otros países de nuestro entorno. Prácticamente en ningún país de nuestro entorno tiene una estructura similar a la española y con esta escala. Como bien sabéis, en España nos encontramos con un régimen de tenencia en propiedad del 67% aproximadamente, mientras que la media europea es del 70% al revés. O sea, el alquiler está en un entorno del 30%, sí, del 70%, pero además la situación que a mí me parece más reseñable es que en España nos encontramos además en un mercado del alquiler nada profesionalizado. Independientemente de que de manera muy localizada podamos tener situaciones singulares en las que hay un claramente mayor índice de profesionalización en unos entornos que en otros, ¿no? Pero aún en esos entornos, la relación de propietarios profesionales en relación con la relación de propietarios particulares es muy distinta. Esto produce desde mi punto de vista, unas mecánicas de funcionamiento del mercado de la vivienda que, por un lado, no son igual de predecibles que cuando nos enfrentamos a una situación de un mercado profesionalizado. En segundo lugar, nos encontramos ante una racionalidad que no responde a unas respuestas tan previsibles, como que puedan ser mejores o peores, eso es discutible, ¿no? Pero no son tan previsibles con las que puede tener un entorno más profesionalizado. Y, por lo tanto, eso produce, o la conjunción de todo esto, unido, evidentemente, a que acabamos de pasar una situación de una gran singularidad, donde se ha producido probablemente esa tormenta perfecta que ha sido la crisis económica, la situación en determinados enclaves de la presión de las viviendas sin alquiler, el desplazamiento por esa crisis económica y por otras razones de la demanda hacia el alquiler que venía presionando sobre la compra, ¿no? Todas estas circunstancias nos han situado, evidentemente, en una situación, creo que coyunturalmente muy singular, pero que en el fondo responde a una carencia estructural. La carencia estructural, evidentemente, no responde a que no sepamos o que no hayamos sabido en España hacer las cosas. Es decir, en España se han construido prácticamente 6 millones de viviendas protegidas desde el año 62, me parece que tenemos los datos, 5.800.000 y pico, que es aproximadamente un tercio del parque. El parque de vivienda son del entorno de 18 millones de viviendas habituales, ¿no? Estamos hablando de 24 millones de viviendas en general, pero de vivienda habitual del entorno de 18 millones, ¿no? Claro, de esas casi 6 millones de viviendas, es decir, de ese casi 30% que se ha construido como vivienda protegida, el problema es que ahora tenemos un parque público de vivienda que estará en el entorno de las 250.000. Es decir, que normalmente hablamos, o siempre se suele hablar, en base a algunos datos de Eurostat, del 2,5% del parque destinado a vivienda protegida. Y, sin embargo, lo cierto es que Eurostat aquí mete muchas otras cosas que no son estrictamente vivienda protegida. Y la realidad que estamos ahora cotejando en base a la información que nos están pasando todas las instituciones y que estamos tratando ahora de depurar,
pero la realidad no va a ser muy diferente a esta que os estoy contando, ¿no? Es decir, que estamos por debajo de un 1,5% del parque de viviendas habituales está protegido. Como digo, eso no se produce porque no se haya producido. Como veis, se ha producido muchísima vivienda, pero no se ha predicho o no se ha previsto una situación como la que tenemos, ¿no? Evidentemente y también hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con demonizar o con a toro pasado tratar de juzgar políticas anteriores, que es mucho más sencillo, evidentemente, ¿no? Evidentemente eso ha tenido una parte positiva, ¿no? Bueno, también una parte positiva de esto es que durante estos años de crisis probablemente muchas familias han podido resistir esa situación de crisis porque han tenido una vivienda en propiedad, porque ha sido una vivienda que en su momento se ha producido como vivienda protegida, la han adquirido y han tenido ese problema de vivienda resuelto, ¿no? Pero es cierto que ese sesgo de las políticas de vivienda desde hace 50 años o 60 años destinadas prácticamente solo, exclusivamente a crear esa clase media propietaria, digamos, ha dejado completamente de lado la necesidad de crear un parque público de alquiler al menos asequible y, evidentemente, como mínimo social, ¿no? Esta situación no se soluciona con una receta. No hay una receta. Es decir, no hay una receta que en corto plazo sea capaz de solucionar de una manera, digamos, definitiva este problema, porque como veis es un problema estructural. Sí que evidentemente es necesario y por lo tanto es imprescindible que en este proceso de equilibrio se tomen medidas. Y en algunos casos es verdad que esas medidas se identifican como medidas desequilibradas, ¿no? Pues el Real Decreto Ley 7/2019 se ha identificado, bueno, habrá gente que evidentemente habrá dicho que esto no, bueno, todo el mundo ha dicho que esto no soluciona nada, ¿no? Unos porque han dicho que se ha quedado corto y otros porque han dicho que se ha quedado largo, ¿no? Evidentemente es muy discutible. Cualquier norma que se produce es muy discutible, sobre todo porque os aseguro que quien redacta esa norma y quien trata de racionalizar esa norma se tiene que poner demasiado a menudo demasiadas gorras a la vez, ¿no? Y es muy difícil en este contexto de mercado que os decía inicialmente prever cuáles son las consecuencias de cada cosa que implementamos, ¿no? En esa premisa, lo que sí que está claro es que además de esas medidas de reequilibrio o de tratar de reequilibrar una situación desequilibrada, lo que es evidente es que hay que tratar de hacerlo de una manera también estructural. Esa manera estructural nos va a llevar años, nos va a llevar años. Y nos va a llevar años, nos va a llevar dinero, no solo público, porque de esas 6 millones de viviendas, la gran mayoría de esas 6 millones de viviendas protegidas, igual me pasa con la gran mayoría, la mayoría han sido promovidas por privados y, sin embargo, esto no puede cambiarse de un día para otro, ni puede pretenderse además que se solucione definitivamente solamente con recursos públicos. Por lo tanto, sin embargo, detrás de todo esto, ya termino porque me estoy pasando, lo que es cierto es que esta situación yo creo que tenemos que tomarla como oportunidad si tratamos entre todos de limar los picos del discurso, ¿no? Yo creo que en un 90 y muchos % de nuestras reflexiones, los que hacemos desde diferentes agentes del sector, os aseguro que coincidiremos en lo que hay que hacer en un porcentaje elevadísimo, elevadísimo. Y yo creo que nadie discute el 90 y tantos % de las medidas que hay que tomar. Y el problema probablemente es que focalicemos en lo que no debemos focalizar, ¿no? Que es en lo que nos diferencia, porque lo que nos diferencia probablemente tampoco es la solución. Creo que hay que producir oferta, para terminar. Creo que en esa producción de oferta, y oferta que tiene que ser de todos los tipos, pero especialmente, evidentemente, los recursos públicos tienen que destinarse a producir oferta en régimen social y asequible. Y creo que para eso tenemos que implicar a todo el sector del mercado. Y esto incluye, otra vez, al sector privado, al tercer sector, a las entidades sociales, y generar un modelo que no existe en España y que existe en otros países, claramente, ¿no? Como es ese modelo de promoción y de gestión de vivienda asequible en alquiler especialmente. Y sin descuidar también que la vivienda es un derecho y el acceso a la vivienda es un derecho, pero no es un derecho en una modalidad específica.
Es decir, que también se pueden promover otros tipos de acceso a la vivienda que no sean solamente en propiedad. Cesión de uso, en alquiler, en cesión de uso, en propiedad, etc. Bueno, pues yo creo que en eso es en lo que deberíamos estar todos discutiendo cuáles son las medidas más eficientes y más eficaces y promover un gran pacto de Estado que procure, como digo, limar la discusión, ¿no? Muy bien. Intentaremos ser un poquito más breves porque si no nos vamos a alargar, ¿eh? Alejandra Mora es la directora de negocio de inversiones en Locker Real Estate. Cuéntanos un poquito la experiencia vuestra. Ahora. Bueno, yo voy a usar mis 5 minutos de leer mi libro para dar las gracias. Porque para mí es un placer inmenso desde anoche que cené con toda la corporación de gobierno y algunos que ya no están, pero que aportaban mucho. Y para mí fue un placer cenar con el profesor García Montalvo y con Mario, especialmente por traerme, porque además me conoció simplemente en un ratito y dije un par de frases y debieron calarle muy hondo para que me invitara hoy. Y bueno, le pregunté por qué y me dijo que porque creía en lo que hacía y se me notaba. Y es verdad, yo he estado por quitarme el título de inversión y negocio de la ponencia porque me sentía un poco extraña aquí, pero creo que esa es la base de todo, ¿no? El poder hablar sin complejos con la iniciativa privada, quitarnos ya ese complejo oye, pues de hablar con fondos de inversión. Yo, si me permiten, llevo creo que 15 años haciendo vivienda en alquiler. Empecé en el 2003 en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando ni siquiera estaba legislado el alquiler protegido. Leíamos los reales decretos estatales, Javier, y bueno, el alquiler no aparecía por ningún sitio. Pero me acuerdo que mi primer trabajo fue hacer un mapa, que por cierto hoy he descubierto que Iker lo vio, en el que bueno, nuestra estrategia en aquel momento del capital que había en el 2003 para hacer vivienda en alquiler era un capital promotor, puramente promotor, que decidía estar unos años aguantando un patrimonio en alquiler para después venderlo, ¿vale? Entonces, mi primer trabajo fue estudiar para la presidenta del fondo las legislaciones de cada comunidad autónoma. Y cuando llegué al País Vasco, claro, tuve que hacer una línea roja estupenda diciendo que allí no podríamos hacer nuestra estrategia nunca, porque nuestra estrategia pasaba por estar máximo 7-10 años en alquiler y salir, ¿no? En aquel momento yo estoy de acuerdo con Javier que no hay que demonizar las políticas pasadas porque en algún momento tuvieron sentido, pero el País Vasco, desde aquel momento que empecé a hacer aquel informe, fue un referente para mí. Y ahora, con el tiempo, y me cuesta decir que han pasado casi 20 años, me doy cuenta que estaban haciendo lo correcto. Y durante los próximos años seguiremos viendo que estabais haciendo lo correcto. Y creo que ahora el resto del país, incluido el Ministerio, que espero que, Javier, ahora que te conozco y estás aquí, nos escuches y siga un poco el camino que el País Vasco intentó instaurar o instauró hace 20 años, ¿no? Yo, porque mis jefes cuando vuelvan no me regañen, también voy a contar que Locare Tectum Real Estate, que es el fondo de inversión al que represento, hablar de fondo de inversión yo sé que es complicado, pero nosotros somos un fondo institucional, ¿vale? Básicamente contamos con family office españolas y con capital institucional en un consorcio, en un mix que creemos importante para colaborar en esa creación de un parque de vivienda público en alquiler. Nosotros nos constituimos en diciembre del 2017 y, bueno, a la chita callando y en silencio, hoy por hoy tenemos 1.000 viviendas. Creo que el dato de la comunidad autónoma era 1.100 y pico de viviendas en construcción. Nosotros tenemos exactamente 919 más 200 que tenemos en marcha, unas 1.100, desde enero del 2018, en construcción en la Comunidad Autónoma de Madrid. Todas son protegidas.
bueno, también habría mucho que hablar sobre la vivienda protegida y asequible, porque ya no hablamos de vivienda protegida, nos hemos centrado en vivienda asequible. Todas son protegidas y nuestras rentas son entre 500 y 800 euros, dependiendo de la tipología. Tipología muy pequeña, estoy de acuerdo con Alexis, que ya se ha ido, pero nos hemos dado cuenta que la tipología tiene que ser, nosotros lo llamamos compact home, ¿vale? Él lo ha llamado smart, pero son cada vez más pequeñitas, con una repercusión por metro cuadrado más alta, pero con unas rentas mucho más asequibles, ¿no? Ese primer vehículo está en ejecución, está invertido, y ahora lo que estamos con el segundo fondo, Tectum 2, donde habrá una parte muy importante que consideramos que debe ser. Luego, si puedo extenderme o en alguna pregunta, podré explicar qué dificultades hemos encontrado para adquirir esos suelos en los que hemos construido las viviendas. Y el segundo vehículo, básicamente, nosotros nos queremos centrar muchísimo en la colaboración público-privada. A mí hablar de colaboración público-privada me cuesta, porque nunca sabemos definirla exactamente, porque colaboración público-privada en Europa son muchas cosas más que ceder un suelo, ¿no? Y bueno, básicamente no quiero extenderme mucho más, porque creo que lo productivo en esto es que nos pregunten y que podamos debatir entre todos, porque para mí en concreto es una de las mayores fuentes de energía, aunque piensen que el sector privado no nos nutrimos de lo que vemos, pero el 100% de lo que hacemos está basado en lo que estudiamos, en lo que vemos y en lo que pisamos día a día. Entonces, bueno, dejo tiempo para el debate. Bueno, Iker San Román, ya os he presentado antes, es fundador del grupo Casa Alternativa y un gran conocedor del cohousing y de otras alternativas de cooperación, cooperativas para el impulso de viviendas asequibles. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación y compartir este panel de personas relevantes y de prestigio. Cuando nosotros estamos hablando en Casa Alternativa y colaboramos con distintos colectivos que quieren realizar proyectos de cohousing o de nuevas fórmulas de acceso a la vivienda, fórmulas alternativas, etcétera, primero tenemos que explicar muchas cosas, entre otras cosas, qué son las nuevas fórmulas de vivienda. Y básicamente lo que estamos definiendo es que tiene que tener tres elementos. Primero, estamos hablando de vivienda asequible. Estamos hablando de que tiene que ser un régimen de tenencia estable y seguro. Y también tiene que ser un régimen de tenencia en el que hay un elemento de autogestión, de implicación y de decisión por parte de los usuarios. Cuando hablamos de vivienda asequible, que se habla mucho, ya existen definiciones legales al respecto. La Ley de Derecho a la Vivienda de Cataluña habla de que es todo precio que se encuentra entre la vivienda protegida y el mercado libre, y que se regula por precios y que se regula no por el mercado libre, sino por un sistema establecido, tarificado de precios. Puede ser la orden de precios máximos de vivienda o puede ser por el sistema que establezca un colectivo de cohousers vía estatutaria, ¿no? Es decir, que no suponga más que lo que sería o que no llegue nunca al precio de vivienda libre. Ahora los catalanes también han hecho la ley del impuesto a las viviendas vacías y han establecido que el alquiler asequible es aquel que no supera el precio de una vivienda protegida. Y el precio del alquiler de una vivienda protegida siempre tiene que estar por debajo de un 25% del mercado libre. Es decir, tenemos herramientas para saber lo que es una vivienda asequible. En Valencia, por ejemplo, establecieron un régimen, establece su ley, un régimen de ayudas para aquellas personas, inquilinos, que les suponga más de un 25% de sus ingresos poder activar una línea de ayudas. Es decir, sabemos lo que es vivienda asequible. ¿Sabemos lo que es vivienda estable, segura? Sí. Es decir, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece unos plazos mínimos de 5 y 7 años de alquiler, 5 personas físicas, 7 personas jurídicas. Pero no descubro nada y no se destruyen los cimientos de nuestra civilización si vemos que la Ley de Arrendamientos Urbanos permite alquileres a 15 y 20 años, no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que buscan las personas que quieren una alternativa a la vivienda. Una estabilidad, un saber que a los 3, 5 o 7 años no me voy a la calle, y es uno de los máximos problemas de desahucios que tenemos hoy en día.
Y efectivamente el concepto de cesión de uso no es solo alquiler, uso y habitación, derecho de usufructo, etcétera. Es decir, podemos establecer mecanismos de tenencia de las viviendas que puedan ser, si no indefinidos, a muy largo plazo y que den seguridad a las personas que quieren acceder a estas tipologías de vivienda. Y sobre todo, estos nuevos modelos tienen que ser autogestionados, yo los denomino autopromoción colectiva, pero en definitiva tiene que haber un sistema de decisión. Las personas organizadas colectivamente tienen que poder decidir cómo van a vivir, cómo van a ser los espacios donde van a cohabitar y sobre todo son sistemas edificatorios que están subordinados a unos proyectos de vida muy concretos. La gente tiene unas necesidades concretas, pueden ser sociales, pueden ser de acceder a unos determinados servicios que de manera colectiva los construyen, pero sobre todo es el edificio o el conjunto de viviendas el que se adapta al proyecto de vida de las personas que van a vivir y no al revés. Por lo tanto, yo creo que estos tres elementos son fundamentales. Esto se da no solo en lo que son los proyectos de cohousing o viviendas colaborativas, sino también en viviendas compartidas. Cuando estamos intentando establecer formas accesibles de acceso a la vivienda, podemos establecer, y hay empresas que están trabajando en modelos de compartir vivienda. Pueden compartir vivienda personas jóvenes, con lo cual incidimos en la emancipación. Pueden compartir viviendas personas mayores, para intentar compartir y bueno, revertir determinadas situaciones de soledad, y puede haber proyectos entre personas de distinta generación, viviendas intergeneracionales. Todas estas cuestiones son posibles, son factibles y muchas veces necesitamos más divulgación y seguridad jurídica y difusión por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, cuando estás con determinados proyectos de cohousing y acudes a un ayuntamiento en la que expones que quieres desarrollar un proyecto no especulativo, en el que quieres contribuir con fondos privados de un conjunto de personas a crear un parque en alquiler asequible indefinido para toda la vida, hay muchas veces que el técnico de turno le vemos que echan falta tener el botón rojo de seguridad, seguridad, porque estos están locos, ¿qué me están contando? Pero es verdad, es decir, hay un sector pujante de personas privadas, de un sector civil, una sociedad civil organizada, que realmente quiere revertir de alguna manera esta inseguridad que estamos sufriendo con las actuales situaciones del estallido de la burbuja inmobiliaria y sobre todo que quieren dejar claro que se puede construir un modelo de vivienda no especulativo, que efectivamente lo que hablas de colaboración público-privada se puede alinear con los intereses públicos, con el interés general que pueden tener las administraciones de crear un parque de vivienda asequible, que puede ser privado, y que en la mayoría de las ocasiones están esperando una seguridad jurídica, un desarrollo normativo. En Euskadi se está dando, en Euskadi está existiendo, se están definiendo las viviendas colaborativas, se está definiendo el cohousing y muchas veces necesitamos efectivamente que esa normativa se tramite de una manera lo más ágil posible para que cuando lleguemos a una… Ágil imposible. Ágil imposible, pero por lo menos bien definida, de modo que cuando llegamos a un ayuntamiento, digamos, ¿sabe lo que es una vivienda protegida? Porque existe una normativa clara, definida, hasta el último detalle de diseño. Queremos hacer unas viviendas colaborativas o un cohousing porque aquí tienes la normativa técnica que lo regula, se ha trabajado en ello y con lo cual pueden propiciarse proyectos que creemos que pueden ser muy beneficiosos y ofrecer un retorno social y nuevas alternativas y nuevas esperanzas y expectativas a la gente que no consigue emanciparse o que se encuentra en situación de necesidad de vivienda. Nada más por mi parte. Muy bien. Jaime Palomera es el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cataluña y os va a explicar un poquito cuál es la posición de este grupo de presión. Yo lo llamaría, igual no queda muy bien, pero realmente que tiene presencia en el Observatorio de Vivienda de Barcelona y yo creo que influye de alguna manera en las políticas de vivienda, por lo menos de Barcelona como ciudad. Antes que nada quería agradecer la invitación del Observatorio Vasco de la Vivienda, no solo la invitación, sino la organización de estas jornadas que me parece que son aire fresco, son oxígeno y
realmente deberíamos organizar y vernos en este tipo de jornadas con cierta regularidad todos los actores que estamos hoy aquí, incluso más, ¿no? Abrir las puertas a que otros también se incorporen. Yo llevo todo el día, ya desde ayer por la noche, dando vueltas a los debates que estamos teniendo, entonces ahora en 5 minutos voy a intentar abordar algunas de las cosas que también se han dicho en las mesas previas. Yo creo que hay un consenso cada vez mayor de que, por ejemplo, hay que hacer vivienda protegida y que la vivienda protegida, con fondos públicos, su calificación debe ser permanente. Es decir, esto que ha pasado, el modelo español de poner dinero público para hacer vivienda protegida que luego termina en el mercado a precios de burbuja, es una rémora del pasado a la que no hay que volver. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Que hay que desarrollar modelos de cooperativismo para fomentar el acceso a la vivienda como el que ahora se planteaba? Totalmente a favor. Ahora bien, lo que estamos viendo en media Europa, sobre todo en los países con modelos de vivienda más avanzados, es que ahí donde hay unos parques de vivienda pública muchísimo mayor que el que tenemos aquí, también hay una clara intervención en el mercado privado. Es decir, los países con unos porcentajes más altos de vivienda pública también están tomando las medidas más interesantes e innovadoras en materia de regulación del mercado. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque hay muchísima gente que está en el mercado privado y que está padeciendo la actual hiperinflación de precios y la inestabilidad de la vivienda. Entonces, aquí, en realidad, si estamos planteándonos que esto se está haciendo en países donde hay hasta un 30 o un 40% de vivienda pública, como en Holanda, ahí se está entrando en el mercado, ¿cómo no podemos plantearnos algo parecido en un país donde la vivienda protegida no llega al 2%? Porque tengamos en cuenta que hay que dar solución a aproximadamente 10-11 millones de personas que ahora mismo viven en el mercado privado del alquiler y que, como está diciendo la OCDE y otros organismos, sufren y sufrimos un nivel de estrés financiero altísimo. Es decir, la proporción que se está destinando en el Estado español de los ingresos familiares al alquiler es altísima, muy por encima del famoso 30% aconsejable que se debería destinar al pago de la vivienda. Os daré un ejemplo que es el de Barcelona, que es el que conocemos más, lógicamente, aunque cada vez hay más organizaciones inquilinas en todo el Estado y un poco siguiendo el consejo de Javier, hay que mirar la concreción de cada área metropolitana. Mirad, en Barcelona actualmente ya tenemos una situación que es que el 42% de la población vive de alquiler. Actualmente hay en torno a 230.000 contratos de alquiler en Barcelona ciudad, no es sin contar el área metropolitana de Barcelona, que es mucho mayor. Es decir, que es un porcentaje altísimo y cada vez más alto, un 42%, y no contamos con todo lo que hay en el mercado negro, porque hay muchísima gente que vive de alquiler en habitaciones. Cada vez más gente que paga una renta por vivir en una habitación. Obviamente esto no aparece en las cifras oficiales. Al mismo tiempo, los estudios que se están haciendo desde el Observatorio de la Vivienda Metropolitana de Barcelona, los que estamos haciendo desde el Sindicato de Inquilinos y también algunas de las cosas que está mostrando la Cámara de la Propiedad, es que si bien es verdad que el mercado del alquiler, y en eso estoy de acuerdo con Javier, está bastante fragmentado, cuando miramos las cifras lo que vemos es que aproximadamente un 5% de los tenedores, de los propietarios en el mercado del alquiler gestionan prácticamente ya la mitad del mercado del alquiler en Barcelona. Actualmente, estos son cifras del Observatori, del Incasòl, de la Cámara de la Propiedad y del Sindicat, y lo que estamos viendo es que aproximadamente unos 5.000 contribuyentes actualmente gestionan prácticamente 90.000 viviendas. Es decir, que es verdad que más de la mitad del mercado son pequeños propietarios que tienen una vivienda en alquiler, pero en la otra mitad hay una concentración de la vivienda interesante e importante. Nosotros hace tiempo que insistimos mucho en los fondos de inversión privada, pero hablamos muy poco de, por ejemplo, las personas físicas que son grandes tenedores, que, por ejemplo, en Barcelona tienen un peso enorme. De hecho, otro dato, este también es oficial en base a las fianzas que se depositan en el Incasòl y también en base a los datos fiscales.
prácticamente el 50% de los grandes tenedores en Barcelona son personas físicas. Podemos entrar en el debate de si está más o menos profesionalizado ese sector, pero son propietarios que ingresan cada mes rentas inmobiliarias muy importantes. Entonces, tiene una responsabilidad sobre la cuestión de la asequibilidad y la estabilidad del alquiler enorme, aunque no sean personas jurídicas y aunque no sean fondos de inversión. Entonces, ¿qué estamos viendo en los últimos años? A pesar de que se han dado datos como el Banco de España, que reflejó los datos de Idealista hablando de subidas del 50%, lo cierto es que si miramos los datos de la Generalitat, que son más fiables, los precios han subido un 36%. No es el 50% que se está diciendo, es un 36%, es una barbaridad. Esto está haciendo que esta situación llamada de crisis o de emergencia habitacional ya no se pueda circunscribir solamente a la llamada población en exclusión social, sino que cada vez es más transversal. Os voy a dar un ejemplo muy concreto. Actualmente hay un fondo que se llama Azora. Ha adquirido una enorme parte del parque inmobiliario en el área metropolitana. Bueno, pues está adquiriendo viviendas de personas que pagaban unos alquileres de 1.000 euros y está pidiendo subidas de hasta el 90%. Está exigiendo que se pase de pagar de 1.000 a 1.900 euros. Las familias en esa situación trabajan en bancos, alguno incluso tiene una vivienda en propiedad. Estamos hablando de clases medias bastante bienestantes hasta el momento, que también se están viendo, afectadas por el actual ciclo de especulación inmobiliaria, que es elevadísimo con la vivienda. Y al mismo tiempo lo que estamos viendo es que se han recuperado las cifras de desahucios de los años durísimos de la gran crisis financiera. De hecho, se están sosteniendo. Aproximadamente hay un lanzamiento en el Estado español cada 10 minutos, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que vemos, insisto, es que el problema de la vivienda ya no afecta solamente a aquella población más vulnerable, sino que de hecho hay que ampliar el concepto de emergencia habitacional a una parte muy amplia de la sociedad, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, donde vemos cómo afecta a perfiles sociales extremadamente variados. Entonces, si concluimos que verdaderamente hay un problema grave en el mercado del alquiler y que aumentando la vivienda pública de alquiler no vamos a poder encontrar una solución, por lo menos a corto término, algo tendremos que hacer dentro del mercado privado. Algo tenemos que hacer. Nosotros lo que decimos es que hay que apostar por un cambio en las reglas de juego. Entonces, por un lado, el primer planteamiento que hacemos es dar estabilidad al alquiler. Llevamos en España 50 años de políticas que han hecho que todo lo que no sea ser propietario sea sinónimo de fracaso social. Es decir, si tú no eres propietario, es que tú no tienes casa prácticamente. Pero una ciudad como Barcelona nos enseña que el 40% de la ciudadanía no es propietaria, vive de alquiler. Entonces, dar estabilidad pasa por soluciones parecidas a las que se comentaban. Por ejemplo, que al finalizar un contrato, si se han cumplido las obligaciones por ambas partes, que dentro de la legislación haya criterios que permitan renovar automáticamente los contratos, a no ser que por parte de la propiedad haya una necesidad justificada de recuperar la vivienda. Esto es una cosa que protegería al pequeño propietario, porque si el pequeño propietario necesita una vivienda para un familiar, perfectamente con este tipo de legislación, que es parecido a lo que ya hay en Francia, podría recuperar la vivienda. Y además, esto no es simplemente un principio lo que estoy planteando. Hay una tesis doctoral reciente, que os la recomiendo, de Elga Molina, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que demuestra que los sistemas de vivienda de alquiler más estables y que más crecen en Europa son aquellos donde los contratos de alquiler son indefinidos. Es decir, indefinido, ¿qué significa? Que se renueva automáticamente y no se renueva a no ser que el propietario demuestre una serie de condicionantes. Muy alejado de la situación que tenemos aquí, donde al finalizar el contrato hay la idea de que un propietario, en nombre del derecho a la propiedad privada, puede finalizar el contrato, echar a una familia de su casa, sin importar el impacto que eso tenga en la comunidad, el hecho de que tengan que cambiar a los hijos de escuela, simplemente para hacer una operación como convertir aquello en un hotel clandestino, un piso turístico, o triplicar el precio a un futuro inquilino. Esto
Por cierto, en la Constitución no dice en ningún lugar que tenga que ser así. Hay un artículo 33 de la Constitución que dice que el contenido de la propiedad privada debe estar delimitado por su función social. Que nos acordamos poco de ese artículo, pero me parece que es interesante. Es decir, no me estoy inventando nada. Y seguramente hay que buscar una legislación que esté más acorde con esos principios. Dar estabilidad al alquiler. Y la otra cuestión es la asequibilidad. Nosotros desde hace tiempo venimos promoviendo la regulación de precios del alquiler. ¿De qué hablamos? Hablamos de construir, a través de la concertación social de todos los actores implicados, índices que vinculen los precios de la vivienda con elementos como la inflación, como el índice de renta familiar, para que no se produzca lo que se está produciendo ahora, y es que los precios del alquiler suben un 36%, y creo que no es ningún secreto que hay generalizadamente en los últimos 5 años, 10 años, un estancamiento salarial. Es decir, hay una desvinculación absoluta entre los precios de la vivienda en el mercado del alquiler y el nivel de vida de la ciudadanía. Entonces, hay que buscar formas de regulación que acaben con esa desproporción. En ese sentido, y no me podré extender, si queréis podríamos hablarlo más en otro momento, si vamos a ver tanto la literatura académica como lo que nos dicen los gestores públicos de los países y ciudades donde hay regulaciones de precios, lo que vemos es que los resultados no permiten decir que la regulación sea mala, que sea el apocalipsis o que sea la panacea. Lo que vemos siempre son resultados contradictorios. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que en situaciones de emergencia, de crisis de la vivienda como tenemos ahora, regulaciones a corto plazo, durante periodos cortos, como por ejemplo hay en Alemania o Francia, permiten de entrada darle un poco de oxígeno a millones de personas que están padeciendo una situación asfixiante. Y acabaré con esto. El problema del alquiler no es un problema de la ciudadanía que vive de alquiler. Es un problema también para la economía productiva. Cuando hay una parte tan grande de la ciudadanía que destina sus ingresos a pagar alquileres, se trata de ingresos que no están yendo a la economía productiva, por decirlo en términos vulgares. Es gente que deja de hacer vacaciones, que deja de ir al cine, que deja de ir a comer fuera, que deja de comprar en los comercios locales del barrio. Y hasta aquí. Ahora le toca a Mario, no sé si quieres contarnos lo que se ha quedado en el tintero a la mañana o vas a improvisar. Voy a improvisar, porque claro, cuando es cierto que mi libro iba a ser el tema fiscal, pero ya nos aburrimos del tema fiscal. Entonces, mi libro lo marcó ayer EH Bildu en el Parlamento, es decir, y además creo que, bueno, vamos a estar con ellos y me parece que es un buen motivo para hablar. Efectivamente, ayer EH Bildu ha presentado una proposición de ley para establecer, vía modificación del Código Civil Vasco, mecanismos de control de rentas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos pasa? Aquí se ha comentado, yo soy un gestor público. Eso significa que yo y mi equipo, ¿no? Llevamos muchos años haciendo políticas públicas, las gestionamos, las evaluamos y entonces tenemos una amplísima experiencia de que cuando tomas medidas tienes que ser… Las medidas… Todas las medidas son, en principio, tú no puedes descartar ninguna medida. Entonces, yo como profesional de esto no descarto el control de rentas, en absoluto, pero tú tienes que tomar decisiones y tomar medidas en función de las circunstancias, el famoso contexto. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros y qué pasa en Euskadi, ¿no? Pues que yo soy un gestor de políticas públicas vasco. No voy a decir o vasca porque igual aquí alguien se siente… No, un gestor público vasco en mi caso. ¿Eso qué significa? Que me tengo que adaptar al medio. ¿Cuál es mi medio? ¿Cuál es nuestro medio? Bueno, lo he comentado esta mañana. Nosotros en Euskadi somos los últimos en llegar al mercado del alquiler. Lamentablemente estamos muy por debajo de la media. Es decir, cuando tú hablas, y tienes razón, que el 42% de los barceloneses y barcelonesas viven en alquiler, ¿qué te voy a contar yo? Eso es una quimera para nosotros. Es decir, lo primero que tenemos que adoptar es que, quitando Donostia, que es un caso especial en ciertos ámbitos, Barcelona y Madrid juegan en una liga que no es la nuestra. Esto es como el Atleti, ya que estamos aquí en Bilbao. Joder, el Atleti, lo siento mucho, ya me gustaría a mí, pero no juega la Champions. Nosotros jugamos a mantenernos en la tabla media y, a ser posible, algún año jugamos la UEFA. Esa es nuestra problemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro caso, el 96% de los propietarios de esas viviendas deshabitadas que os he enseñado esta mañana son personas físicas y tienen una vivienda.
Y nuestro problema es que no conseguimos hasta el momento, lo ha dicho el viceconsejero esta mañana, llevamos un montón de años sacando la zanahoria. Dicen, por favor, entrar, os ayudamos, tal, rehabilitación y tal. Y hemos conseguido 6.000 viviendas, pero tenemos que conseguir mucho más. Entonces, a partir del año que viene sacamos el palo. En nuestro caso, alguien me preguntó una vez, ¿y ustedes? Nosotros no nos metemos con los grandes tenedores. Cataluña trata a los grandes tenedores. Las normativas que hay van solo contra los grandes tenedores. No, nosotros vamos contra las personas físicas. Vamos contra el propietario, el botiguer, que podéis decir vosotros, el típico patrimonialista que tiene una vivienda. Vamos contra ese o contra esa. Y le decimos, oiga, mire usted, o pone usted la vivienda en alquiler, o si no le vamos a aplicar un canon. Un canon de 10 euros por metro cuadrado. Un señor que perfectamente puede tener una vivienda de 70, 80 metros va a pagar 800 euros al año de impuesto. Y además se lo vamos a aumentar hasta triplicarlo. Queremos penalizar eso para que salgan al mercado, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, a nosotros ahora mismo, aparte que el momento puede ser más o menos oportuno, yo creo que es un momento enormemente inoportuno, porque aunque tuviéramos todos voluntad de sacar la ley, no tenemos tiempo material porque hay elecciones en el País Vasco dentro de unos meses, con lo cual es imposible. En fin, se persiguen otras cosas. Pero es que tenemos que adaptarnos al medio. ¿Y cuál es nuestro medio? Nuestro medio es que trabajamos con esos colectivos. Y si nosotros ahora metemos un control de rentas a personas físicas, vamos a tener un aliciente adicional para que esas personas físicas no pongan las viviendas en el mercado. Ese es nuestro problema, ¿no? ¿Qué sabemos de teoría económica? Yo no lo ha dicho Montalvo, pero os lo digo yo. Nosotros llevamos trabajando con Montalvo 5 o 6 años en proyectos de investigación sobre vivienda. Y conocemos esas experiencias, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que nos dice la teoría económica? Y puede que sea cierta. Aquí ya sabes que el control de rentas funciona cuando te enfrentas a un mercado monopolista o oligopolista. Es decir, si el caso de Barcelona es así, si fuera verdad que el 40 o el 50% de la propiedad de las viviendas está en manos de grandes tenedores, podéis tener alguna posibilidad de éxito si implanta un control de rentas. Pero en una sociedad como la vasca, donde yo lo siento mucho por stock de socios y otras asociaciones, tenemos muy poquitos fondos buitres, tenemos muy poquitos. Y además yo estoy con ellos, contigo es una gozada estar, yo estoy con otros que son más duros, bastante más duros y bastante más así. Oye, se ríen de nosotros, no tienen ninguna intención de venir al País Vasco. No tienen. ¿Por qué? Pues porque, señores, no tenemos dinamismo poblacional. Aquí no somos negocios, no tenemos el dinamismo que hay en Madrid, en Barcelona y en las zonas que habéis comentado esta mañana. Las has comentado tú. Valencia, Palma de Mallorca, Islas. Esas son las zonas donde estos señores están desembarcando. Luego hablaremos de cómo y el por qué. Entonces, ¿qué pasa? Y yo ya termino. Nosotros tenemos que hacer políticas adaptadas al terreno. Tenemos que buscar soluciones a los problemas concretos que tenemos. Entonces, ahora mismo a nosotros, ¿cuál es la mejor opción? Pues evidentemente, sacar el palo con las viviendas deshabitadas y segundo instrumento, que es el que hemos propuesto, y tengo fundadas esperanzas de que salga en el 2020 y verlo en el 2021 operativo, es que, señores, cuando damos una desgravación fiscal, estamos dejando de cobrar un ingreso público, estamos renunciando a un dinero público. Es lógico que sea con contrapartidas. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos? Nosotros ya tenemos un índice de referencia. Bueno, voy a ser exacto. Ahora mismo tenemos precios reales y los hemos publicado, la estadística del mercado de alquiler. Y a finales de año tendremos un índice de referencia. Tenemos la Universidad del País Vasco trabajando con nosotros para establecer un índice de referencia como se tienen que hacer estas cosas, porque efectivamente tú puedes determinar el valor de uso de una vivienda, de un activo, en función de sus variables fundamentales. Eso es economía, se puede hacer. Vale, lo hacemos, pero seguimos en lo mismo. Nosotros lo que queremos es que la gente, y la política que queremos implantar es que los propietarios, también en temas fiscales, tengan ventajas o tengan penalizaciones en función de que sitúen sus niveles de renta por debajo de esos índices de referencia. Es lo que queremos hacer. Entendemos, sinceramente, y en términos técnicos, es lo que pensamos. Igual estamos equivocados, porque esa es otra cosa que aquí hay que tener claro. Nosotros pertenecemos a un mundo donde nos podemos equivocar. La diferencia entre nosotros y los demás es que tenemos el valor de decir cuándo nos equivocamos. Todavía no he escuchado a nadie nunca tan siquiera evaluar si lo ha hecho bien. No te digo nada si se ha equivocado. Entonces, nuestra opción pasa por políticas fiscales
y por políticas de palo con la vivienda deshabitada, combinándolo con políticas de fomento. Pensamos que es lo que está más adaptado al País Vasco. Que si yo fuera un gestor de Berlín, ¿estaría defendiendo el control de rentas? Probablemente sí. Quizá en Barcelona. Madrid también va por ahí. Pero hoy aquí en el País Vasco, sinceramente, sería ineficiente. Bueno, viene al vuelo lo que acabas de comentar, Mario, porque la pregunta para Francisco Javier Martín, el director de Arquitectura, va por ahí, ¿no? Hemos oído a la mañana hablar de la experiencia de Berlín, de la de París, la de Viena es diferente, ahí lo tiene solucionado. Bueno, conocemos también experiencias en Estados Unidos, en los estados de California, Nueva York, Oregón, donde, bueno, me imagino que serán los demócratas los que han aplicado estas fórmulas. Tanto en Berlín como en París hacen lo que hacen porque tienen unas leyes estatales que son las que les permiten hacerlo. En el caso de Francia fue la ley Allure, que se hizo cuando estaba Hollande, y ahora Emmanuel Macron ha aprobado otra ley similar que elimina las trabas judiciales que existían con la anterior y que va a permitir a París, y París ya ha comprometido que va a establecer otra vez los topes de los alquileres. Estamos hablando no de gobiernos de izquierdas, estamos hablando de Angela Merkel, que tiene un gobierno de coalición con el SPD, con el equivalente que podría ser aquí al PSOE. Estamos hablando de Emmanuel Macron, que tampoco es un rojo peligroso. ¿Por qué en España es diferente? ¿Por qué? Me imagino que los argumentos que darás serán similares a los de Mario, pero ¿por qué no se puede aplicar en España con gobiernos progresistas? Y hay que recordar que en el acuerdo que hubo entre el Partido Socialista y Podemos, que fue ratificado en la Moncloa de una manera bastante pomposa, se recogía esta fórmula que luego al final no se ha llevado adelante. No sabemos si se llevará adelante en el gobierno progresista que pueda surgir después de estas elecciones. Bueno, yo la verdad es que como suponía que esto iba a ser central, yo creo que es importante en esta materia y en este debate descender el debate a lo concreto. Y un poco lo estaba diciendo Mario, ¿no? Por un lado a la realidad vasca, ¿no? Pero yo, en general, el problema que tiene este debate sobre la regulación de los alquileres es que yo, sinceramente, creo que nos está consumiendo unas energías de hablar de otras medidas y ahora voy a matizar por qué lo digo esto, ¿no? Yo, como dice Mario, yo no estoy, por un lado, yo estoy para ejecutar lo que el Parlamento y el Gobierno nos dice, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay ninguna medida que esté descartada por nadie, ¿no? Probablemente, o por nadie que se ponga a tratar el mercado de la vivienda. Sí que es cierto que lo que sí que nos toca a los que estamos a un nivel más técnico es, como digo, descender el debate a lo concreto. Descender el debate a lo concreto es, primero, el análisis comparativo con otros modelos internacionales es riguroso. Es decir, ¿estamos comparando mecanismos aplicables a mercados equivalentes? Evidentemente no. ¿Eso significa que no vayan a funcionar? Tampoco. ¿Han funcionado? Bueno, de momento no. ¿Eso no significa que a medio plazo puedan funcionar? Pues es posible que sí. Pero lo que sí que yo creo que hay una premisa, y por eso decía de lo de las energías y los recursos. Claro, París, creo que me comentabais, porque no he tenido oportunidad esta mañana, ¿no? Pero hablaba de que se gastaban 500 millones, París, 500 millones de presupuesto en política de vivienda, ¿no? Claro, Alemania, como bien decía Jaime, tiene un contrato indefinido en alquiler, como consecuencia de lo cual tiene unos índices de precios desde hace ya muchos años que precisamente estuvieron establecidos para poder actualizar la renta de ese contrato indefinido en alquiler. Es decir, no se han creado unos índices de precios en Alemania para regular el alquiler. Y que además el modelo alemán de control de rentas, no lo olvidemos, porque esto que voy a decir es muy importante desde mi punto de vista. Es un modelo que referencia el alquiler al precio de mercado. Es decir, si yo aplico el modelo alemán ahora mismo a España o a cualquier otro sitio, en Berlín, lo que dice es que el que pone su vivienda en alquiler no puede
en esos ámbitos tensionados y en esas situaciones excepcionales que bien decía Jaime, ¿no? Y no es un tema generalizado, pero no puede poner su vivienda en alquiler por encima de un X% sobre ese índice de referencia. Insisto, índice de referencia que es de mercado. Es decir, que si un propietario tiene una vivienda que arrastra por un alquiler por la razón que sea, un precio de 2007 o de 2000, cuando sea, ¿no? O de 2010, me da lo mismo, y que ahora, hoy, el mercado pone la renta de esa vivienda en un 40% o un 30 y tantos por ciento, como decía Jaime, en Barcelona, más caro, el sistema de regulación de Berlín o alemán no le permitirá ponerlo al precio de mercado. No le permitirá ponerlo por un porcentaje por encima, pero sí al precio de mercado. Luego, no solucionamos el tema de hoy. Entendámoslo. Podemos prever esa tormenta perfecta que se pueda producir dentro de 10 años. Es decir, si vuelve a producirse un incremento descomunal como el que se ha producido, insisto, muy localizadamente en determinados sitios, podremos contenerlo con eso. Pero no solucionamos el problema de hoy. El problema de hoy es que tenemos insuficiente vivienda en alquiler asequible y social. Y eso debe centrar las energías. Y eso no significa que descartemos ninguna medida, porque técnicamente, además, la implementación de una regulación de precios implica las cosas que ya se están haciendo, por un lado, y las que ya han hecho en otros países de antemano. Es decir, implica tener un índice. Uno de los grandísimos problemas del mercado del alquiler en España es que no hay transparencia en el mercado. La información no es ni suficiente, ni transparente, ni generalizada, ni está suficientemente disponible. Por lo tanto, difícilmente podemos poner un índice de referencia y una regulación del alquiler cuando no sabemos a qué referenciarlo. ¿A qué lo referenciamos? ¿A los precios de los portales inmobiliarios? ¿A los precios de los depósitos de fianzas, que hay todavía 4 o 5 comunidades autónomas que ni siquiera tienen depósito de fianzas y muchísimas otras en los que no tiene la suficiente representatividad? Bueno, pues construyamos un índice de referencia. El Real Decreto Ley de 2019 nos obligaba a establecer un sistema de índices de referencia que no tiene por qué tener como objetivo la regulación, pero sí que tiene como mínimo como objetivo la transparencia del mercado. Cuando llevemos trabajando con ese índice, podremos saber realmente de qué estamos hablando y no solamente con estas referencias y con estas informaciones que todos temblamos un poco cuando decimos los datos, ¿no? Y luego hay otras cuestiones también que son importantes desde mi punto de vista decirlas, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, ¿no? Y de los poderes públicos. Cuando la administración o cuando una administración se plantea un sistema como este, como la regulación de precios, que es evidentemente una intervención en la propiedad privada y que, como bien decía Jaime, bueno, pues en algunos casos puede estar avalada, ¿no?, por esa función social. Lo que tenemos que tener todos claros es que lo que está reconociendo es un fracaso de las administraciones. Es decir, estamos trasladando al privado, ya sea particular o ya sea empresarial o ya sea el gran tenedor o lo que fuere, estamos trasladándole algo que debía haber hecho los poderes públicos y que no hemos hecho adecuadamente. Por lo tanto, tengamos cuidado de, sin tener muy claro cuáles son las consecuencias, sin tener muy claro si esas consecuencias son inmediatas o son a medio plazo o son a largo plazo, ¿en qué orden ponemos las medidas, ¿no? Yo creo que eso no significa dejar de pensar en todas. Yo creo que tenemos que pensar en todas. Y yo creo que todo el abanico de posibilidades tiene que estar encima de la mesa porque el problema está. Es en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo. El problema está. Pero, insisto, si focalizamos solo el problema en esto, nos pasaremos la mitad, como estamos, de estos paneles hablando de esto. Y no hablando de pues, que queremos poner en marcha derechos de superficie para alquiler asequible de una manera contundente y masiva para poder generar un modelo que no solamente tiene la capacidad de generar oferta de vivienda en alquiler asequible que gestionen y que promuevan tanto públicos como privados, como tercer sector. Cuando hablo de privados, no solamente estoy hablando de fondos, que por supuesto también. Es decir, ¿por qué no? En el 2017 se construyeron 5.000 viviendas, 5.000 viviendas para alquiler público en toda España, 5.000. 4.000 las construyeron los privados. Pero para alquiler no, viviendas públicas. Para alquiler, los privados construyeron 4.000 de las 5.000. Es decir, ¿pasa algo porque lo construya un privado o porque lo gestiona un privado? No, pongamos las condiciones. O
sea, ¿por qué no lo puede hacer Provivienda también? Igual que lo puede hacer Locare o igual que lo puede hacer cualquiera que tenga no un objetivo especulativo, sino un objetivo de gestión y de gestión empresarial, igual que cualquier otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso, volviendo a la pregunta, ¿se tiene que hacer? No lo sé, eso lo decidirá evidentemente el Gobierno y lo decidirá el Parlamento, pero creo que lo que, desde mi punto de vista, me parece que es importantísimo concentrar el mensaje, es en lo que seguro tenemos que hacer. Y tenemos que hacer estructuralmente un mercado del alquiler y un mercado de la vivienda que no nos genere otra vez el problema dentro de otros 10 años, otros 15, otros 20, que se produzca otra crisis como la de ahora. Y si dentro de X años, cuando hemos implementado todas las medidas necesarias para poder, como digo, estructuralmente controlar que la vivienda, que el acceso a la vivienda sea efectivamente un derecho, si no lo hemos conseguido después de poner toda la carne en el asador y después de tener además la información, oye, por supuesto que todas las medidas son necesarias cuando son necesarias, ¿no? O sea que... Muy bien. Alejandra Mora, directora de negocio de Locare Real Estate. Si fuera, parafraseando a Obelix, que si sigue invitándome a comer el Gobierno vasco, pues dentro de poco tendré su diámetro. ¿Están locos estos romanos? ¿Es normal que una empresa privada invierta o logre inversiones de privados para hacer vivienda asequible, renunciando a hacer vivienda más cara? Bueno, es difícil. La pregunta es fácil, la respuesta es difícil. Pero, bueno, es posible. Nosotros lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y yo, además, puedo hablar de ese capital que vino para alquilar y vender y el que ha llegado ahora. Yo creo que les voy a dar un dato. Solamente en los 6 primeros meses no es por defender el capital privado, que también, pero en los 6 primeros meses en la Comunidad de Madrid del año se han puesto en marcha 3.856 viviendas para alquiler por parte de fondos institucionales que acaban de llegar. AXA, por ejemplo, está siendo muy activo en comprar viviendas. Se están haciendo proyectos llave en mano, el Build to Rent que hablamos. Y yo creo que es que ha llegado otro tipo de capital, el capital con rentabilidades recurrentes a largo plazo, que no es el capital que ha estado desde… Bueno, el primero que llegó para alquiler fue en el 2013, con aquellas compras… tampoco quiero criticarlas porque yo estaba dentro de alguna. No voy ni a criticarlas ni a defenderlas. Era un capital que llegó con una estrategia concreta y ahora está intentando deshacer posiciones, pero y está haciendo cosas bien. A lo mejor es un foro en el que queda muy mal decir esto, ¿vale? Pero está haciendo cosas y está organizando patrimonio que estaba pésimamente organizado y que lógicamente quiere sus retornos y que trajo una estrategia y que querrá llevarse sus retornos. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando y parte de nuestro capital son fondos institucionales en los que se requieren rentabilidades mucho más a largo plazo, mucho más contenidas, en los que operaciones como el derecho de superficie o las concesiones pues caben perfectamente. Yo estoy de acuerdo con Javier en que gastamos demasiado recurso en hablar de medidas cortoplacistas y precisamente es porque no se han tomado medidas a medio y largo plazo en algún momento, que ahora tenemos que hablar de las medidas cortoplacistas para poner solución, que también estoy de acuerdo que haya que ponerla de alguna manera, pero el no haber tomado medidas a medio y largo plazo como las que ahora se pretenden tomar nos lleva a tener que tomar medidas muy a corto, como es la regulación de los precios, que yo, como pueden intuir, me parece algo descabellado y que solamente con más oferta se conseguirá reducir los precios. A la pregunta de Enrique de si lo conseguimos, sí. Y también, dando la razón a Enrique, a mí me gusta bajar a la realidad y a la economía real. Nosotros vamos municipio por municipio en la Comunidad de Madrid y nos entrevistamos con los alcaldes y con los concejales, con mayor o menor éxito,
pero nos cuentan sus problemas y el principal problema que tienen es que el grueso de la demanda de alquiler en cada municipio no es especialmente vulnerable. Nosotros hacemos estudios concienzudos de la demanda de alquiler en cada municipio que nos llaman o que vamos y solamente el 2, el 3% de la demanda global es de especial vulnerabilidad. El resto de la demanda es una demanda de vivienda asequible. Estoy viendo caras que dicen que no, pero a falta de esos datos administrativos, ese Big Data administrativo del que se habla esta mañana, nosotros tenemos que gastar recursos en analizar datos y en analizar demanda. Les voy a contar un caso especial, un caso concreto de un ayuntamiento del norte de Madrid en el que hemos presentado una iniciativa público-privada. Una iniciativa público-privada para construir 400 viviendas en alquiler asequible, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público. Es una concesión de un demanio público. Primero, nos encontramos con 1000 trabas jurídicas y urbanísticas, porque no les voy a contar a ustedes el traje tan estrecho que es el urbanismo. O sea, es física cuántica. O sea, tú te sientas con un arquitecto municipal y el código de edificabilidades no hay quien se lo salte, o el número máximo de viviendas, o el… Mire usted, es que las necesidades del municipio han cambiado y me está diciendo usted que no puedo aumentar el número máximo de viviendas cuando me hace hacer viviendas de 120 metros cuadrados que suponen una renta de 1.500 euros. Hagámoslas más pequeñas, para no perderme. La demanda de ese municipio, el 80% de la demanda de alquiler es una demanda de alquiler asequible, de rentas entre 500 y 700 euros, 600, 800, ¿vale? Es un municipio de la zona A de Madrid, en el que los alquileres están de una media de 1.100, 1.200 euros, muy caros. Entonces, el alquiler asequible para ese municipio se supone que está entre 500 y 600 euros. Nuestra estrategia de inversión nunca pasa por hacer alquileres que supongan un esfuerzo mayor del 30-35%. O sea, que estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo, en mi consejo, no puedo presentar una operación en la que vaya más allá de un 30-35% de esfuerzo, pero a lo mejor ese esfuerzo son 600 euros para unos ingresos de 22.000, 23.000. Pero, oiga, sí, porque también el concepto de asequible siempre veo aquí que tiene un tinte ya de preconcebido por el que lo dice. Asequible es, para alguien será 600 euros, pero para otros serán 200 y para otros serán 1.600. Entonces, en este caso concreto, nosotros hemos definido, oye, los alquileres que nos salen, porque nosotros tenemos una rentabilidad que dar, tenemos una inversión, la inversión, y se la digo, la inversión son unos 36, 37 millones de euros para hacer esos 400 viviendas y me tiene que dar una rentabilidad para que me aprueben la operación. Entonces, eso lleva unas rentas, ¿vale? Unas rentas que son contenidas, ya les digo, están con un 40 o un 50% por debajo de mercado. Esas 500 y 600 euros o 700 es asequible para los que ganan 22.000 o 23.000 euros, que es el 30-35% de esfuerzo. Ahora bien, me dice el ayuntamiento, bueno, pues hagámosla asequible para más, y si es asequible para, por ejemplo, los que ganan 16 o 15, bajemos las rentas. Pero entonces ya no es una operación exclusiva de capital privado. Hace falta consumo público, consumo de recurso público. Nosotros estamos haciendo rentas de 500 y 600 asequibles y un 50% por debajo de mercado para un esfuerzo de 30-35%. Para seguir haciendo ese esfuerzo de 30-35% en ingresos inferiores, usted tiene que consumir recurso público. Y yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con usted para que consuma recurso público y podamos acceder a esos ingresos más bajos y mezclarlos incluso en el mismo edificio. Y les aseguro que me sigue dando la rentabilidad. Y además no hacemos alquiler para irnos dentro de 5 años como las OCJs o como aquella aplicación supletoria de la LAU que te decía que el préstamo convenido a 10 años y tal y cual. No, nos quedamos y nos queremos quedar porque además el capital que tenemos es capital institucional que cuanto más años y más dure el contrato de alquiler, mejor. O sea, cuanto más seguro sea mi inquilino, muchísimo mejor. Esto es posible porque es verdad que ha llegado otro tipo de capital. Parece que estoy defendiendo aquí que siempre ha existido. No, yo he trabajado con capital dentro del sector inmobiliario que era imposible. Yo he dado discursos en el desierto a capital que no entraba en este tipo de inversiones, pero ahora sí que lo tenemos y deberíamos aprovecharlo. Y contestando a tu pregunta, Enrique, nosotros tenemos rentabilidades acordes con lo que exige el producto residencial. Es un producto nuevo en España también y entonces, pues bueno, estamos
haciendo paralelismos entre lo que se conoce aquí, centros comerciales, oficinas, con mucho menor riesgo, porque además el riesgo de demanda para nosotros en residencial es mucho menor. Y por lo tanto podemos ir a rentabilidades un poco más bajas. Y os aseguro que para el inversor son rentabilidades buenísimas, porque se ha dicho aquí también, las rentabilidades de la renta fija están… entonces, creo que sí, que es posible, y además creo que la colaboración público-privada, incluso en el País Vasco, Mario, porque he apuntado que es imposible la colaboración público-privada en el País Vasco, creo que es posible y que no deberíamos tener complejo ninguno en ponernos a trabajar. Muy bien, muy interesante. Iker San Román, fundador del grupo Casa Alternativa. Cada vez oímos más hablar de promociones en cohousing, pero las promociones en cooperativa yo creo que no terminan de despegar en España. Sí hubo una época en el franquismo, que había cooperativas. Samantha, yo he vivido en una cooperativa de mis padres durante 30 y tantos años. ¿Qué haría falta para que el sistema cooperativo fuera en España una alternativa real y pudiera funcionar y colaborar un poquito en el esfuerzo que estamos comentando aquí para hacer vivienda asequible? Sí, bueno, al final entronca un poquito también con lo que había comentado en el previo, ¿no? Es decir, hay que saber exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cohousing o viviendas colaborativas, las herramientas de gestión y las herramientas de desarrollo que se pueden hacer. El Gobierno vasco está desarrollando, tiene un borrador de ordenanza de diseño de vivienda, condiciones de habitabilidad, donde aparecen las viviendas colaborativas y introduce un elemento de distensión muy importante, permitiendo que el diseño sea similar, parecido al de los alojamientos dotacionales, con lo cual determinadas cuestiones que había sobre el urbanismo en estos momentos, la planificación urbanística regula hasta el diámetro de los aseos, prácticamente genera una mayor comodidad. También es cierto que tenemos que encajar que este tipo de proyectos promueven vivienda asequible y esa vivienda asequible se integra en el resto como una oferta asequible que es beneficiosa para las propias administraciones públicas. Es decir, es un esfuerzo que viene de la financiación privada, del esfuerzo privado que no van a tener que realizar ellas. El cohousing senior, el de personas mayores, está viendo, ¿no? Es decir, todos estos proyectos de envejecimiento activo que retardan de una manera muy notoria el ingreso en residencias, donde ya sabemos que las personas mayores, menos tener una vida saludable, en muchos casos se degrada mucho su calidad de vida. Por lo tanto, por ejemplo, la Consejería de Asuntos Sociales de Asturias ha introducido el cohousing dentro de los recursos asistenciales similares a los centros de día, las residencias, los apartamentos tutelados, etcétera. Lo ha introducido como un elemento más. Están convencidos de que esto coadyuva a mejorar este proyecto de envejecimiento activo. Y sobre todo, es importante facilitar que son promotores privados también. Y como promotores privados… Sí. ¿Sería conveniente una legislación ad hoc o...? Sí, yo creo que por ejemplo, a nivel autonómico se está haciendo. Creo que la figura jurídica tiene que regularse. ¿Por qué? Porque hay muchas normativas a nivel de planeamiento urbanístico municipal, están aprobadas de hace 15, 20 años, no están adaptadas a estas nuevas realidades. Y entonces, evidentemente, tiene que haber nuevas tipologías, nuevos usos de vivienda que sean. Que haya una normativa autonómica que ponga existe este modelo va a servir para que muchos ayuntamientos digan efectivamente esto existe y por lo tanto se pueden dar autorizaciones. Entonces yo creo que eso es fundamental, decir que existe. Antes hemos visto en Austria tienes cooperativas en régimen de alquiler de utilidad pública. Tiene que haber un elemento para que enganchemos este tipo de modelos con efectivamente el servicio que enlaza con el interés general que están promoviendo y que sea reconocido por las administraciones públicas. Son cooperativas que van a destinarse a alquiler de promoción privada. Hasta ahora hay legislaciones incluso que las cooperativas que están destinadas a vivienda, cuando se venden en venta, establecen que la cooperativa tiene que disolverse. Con lo cual tienes a un colectivo de personas que han estado trabajando durante 2 o 3 años en una promoción de cooperativa, asamblearia, democrática, y cuando venden las viviendas, en vez de continuar con la cooperativa, se convierten vuelven al régimen de propiedad horizontal.
Es decir, pasamos de un sistema democrático de una persona un voto a un sistema efectivamente capitalista, en el sentido de que, como las sociedades capitalistas, ¿no? Es decir, tanto tienes, tanto vales. Esta es tu cuota de participación, tiene 100 metros cuadrados, votan más que 50 metros cuadrados. Entonces, es un poco chocante y por eso viene ese problema de decir, efectivamente no está destinado esto a venta, no queréis especular, o sea, bueno, especular, o no queréis que se incremente el precio. Y creemos que, bueno, que efectivamente existen soluciones al respecto. Otro problema que tenemos, además, común con la Administración, es que toda vivienda que promueves en régimen de alquiler, como promotor, cuando haces los contratos de alquiler, la cesión de uso, el IVA te lo comes. Ellos son autopromotores, se convierten en consumidores finales. Entonces, toda la parte de promoción en las cuales estás pagando el IVA a los contratistas que te están desarrollando la obra, la acabas perdiendo. Hay proyectos que se están parando porque se comen todo el IVA. Cuando resulta que efectivamente la utilidad social, la utilidad pública, el interés social y la utilidad pública que tienen estos proyectos es más que evidente. Entonces, bueno, yo creo que eso sería fundamentalmente la parte fundamental de este tipo de modelos. Bien, Jaime, recientemente, yo creo que ha sido esta semana, el Constitucional ha reconocido que el Código Civil catalán tiene capacidad para regular los contratos de compraventa y, bueno, eso hay que recordar que la Generalitat, cuando propuso el decreto ley para que ciudades como Barcelona u otras pudieran estopar los alquileres, decidió hacerlo a través del Código Civil catalán. Entonces, bueno, parece que ahí se abre la puerta. Pero al final el decreto ley que propuso la Generalitat no se aprobó, pues porque Compromís, que fue el partido de Ada Colau, que era el que más impulsaba esa fórmula, y la CUP votaron en contra. ¿Cómo valoras que, bueno, yo creo que también los movimientos sociales, por lo que hemos comentado en la comida, también os oponíais? ¿Qué fallaba en ese proyecto? ¿Se fue maximalista y no se quiso aprobar el proyecto por ir a máximos y perdiendo la posibilidad de que en Cataluña se hubiera aprobado esta fórmula? A ver, nosotros no tenemos ninguna duda de que más pronto que tarde va a haber que impulsar, si no es en el Estado, desde Cataluña, algún tipo de iniciativa legislativa en este sentido. El problema del decreto que se hizo en Cataluña es que se hizo sin diálogo social y que se basaba en el índice de precios de la Generalitat, que es un índice de precios que, en el sentido que decía Javier, como el de Alemania, como el Mietspiegel, es un índice de mercado, que lo que hace es reflejar los precios medios actuales a precios hiperinflados. Y de hecho, os voy a contar una cosa. Nosotros, esto no lo hemos explicado, pero nosotros regulamos los precios, entre comillas, de forma cotidiana, porque hacemos centenares de negociaciones cada mes con propietarios de todo tipo, con fondos de inversión. Es decir, no es ningún secreto que nos vemos con Blackstone con regularidad, pero porque es lógico, porque nos llega muchísima gente a nuestra sede afectada por subidas de propietarios muy diversos. Y uno de los problemas que estamos encontrando es que cuando vamos, esto es en Cataluña, cuando vamos a una negociación con un tenedor de vivienda y le planteamos que la subida es abusiva, en efecto nos enseña el índice de precios de la Generalitat y dice, pues mira, si nos están diciendo las autoridades públicas que estamos dentro del índice, ¿no? Y el índice nos permite hacer una subida del 40 o del 50. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ya lo dijimos en su momento, considerábamos que era un índice sin ponderación social, un índice de mercado únicamente, que no tiene en cuenta factores socioeconómicos que permitan vincular los precios de la vivienda con el contexto social. Permite que siga habiendo esta desvinculación entre el mercado y la sociedad, digamos. Entonces, esto, si no conseguimos que haya un diálogo a nivel de Estado para que se implementen medidas de este tipo, claro, la ventana que tenemos es la catalana y desde luego que estamos en la vía, estamos por explorar todas las vías. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos parece descabellado, un poco para utilizar la expresión de Alejandra, es que
pues lo que os decía antes, que nos llegue cada semana pues decenas de familias que han cumplido con sus obligaciones, que han pagado el alquiler, que han vivido en la misma finca 30 años, que un fondo inversor ha comprado la finca y que les está diciendo, o usted me paga pero el doble o se tiene que ir. Esto no es... Hay gente que me dice, eres un demagogo, eres un hiperbólico. Yo os invito a que vengáis, que hagáis trabajo de campo con nosotros, que vengáis una semana a nuestra sede a vivirlo en primera persona. Y yo creo que las personas que estáis aquí, que trabajáis en los ayuntamientos, sabéis que lo que digo no es exagerado. ¿Por qué digo eso? Porque esto es otro drama y esto es descabellado, pero es así. Nos llaman constantemente ayuntamientos del área metropolitana para decirnos tal fondo ha aterrizado en la ciudad, ha comprado toda esta urbanización y está haciendo estas subidas, la ley las permite, por favor, sindicato, ¿podéis venir aquí y abrir una negociación colectiva de estas que hacéis como con Goldman Sachs y tal? Nosotros no nacimos para hacer el trabajo de las administraciones públicas, pero te da cuenta un poco de lo descabellado de la situación actual. Entonces, por supuesto que hay que tomar medidas a largo plazo. Nosotros proponemos constantemente medidas en el sentido de, por ejemplo, cesión de suelo público para cooperativas, vivienda, aumentar de forma exponencial el presupuesto, el gasto público destinado a vivienda. En todo eso vamos a estar de acuerdo, pero insisto, no es porque seamos tozudos, es que tenemos pues, prácticamente 11 millones de personas que viven esa precariedad residencial en el mercado del alquiler y que están expuestas a estas subidas, a estas expulsiones de forma cotidiana, y algo hay que hacer ahí, algo hay que hacer. Entonces, ya sea por una vía o por otra, habrá que implementar medidas. Una cosa que decía Javier, que has dicho en un momento, quizá lo he entendido mal, que no han funcionado las regulaciones. Bueno, por ejemplo, en Nueva York, donde aún un 45% de la ciudadanía vive dentro del mercado regulado, es gracias a esa regulación que, si os habéis paseado por Manhattan y por Brooklyn, aún hay cierta diversidad social en esa ciudad. Si la ciudad de Nueva York hubiera desregulado toda la parte regulada del mercado del alquiler, hace tiempo que ya no viviría gente común en la ciudad, gente, digamos, que no sé, de las élites, la gente más rica. Ay, me perdona, pero la regulación de Nueva York es la renta antigua. La regulación de Nueva York es la renta antigua. Aquí ya hemos tenido renta antigua. No, no es la renta antigua, Javier. Es la renta antigua, es para los contratos anteriores, no recuerdo la fecha ahora mismo. Si quieres... pero bueno, sí. Quiero decir... No, no es la renta antigua, no lo es. La renta antigua, los antiguos contratos indefinidos, la congelación de 1964 durante el franquismo, lo que hizo es congelar los precios de forma permanente. Nosotros nunca hemos dicho que durante 30 años los precios tengan que congelarse. Lo que estamos diciendo es que los precios varíen en función de los ingresos de la ciudadanía. Igual que se hace con las pensiones, que están vinculadas a la inflación y a otros, pues lo mismo hay que empezar a pensar en el mercado de la vivienda. En el mercado de la vivienda de Nueva York, los contratos... Si alguien se ha paseado por ahí o conoce un poco la situación en Nueva York, los contratos de alquiler ahí, los del mercado regulado, son a precios muy altos, porque han ido aumentando históricamente. No tiene nada que ver con una congelación. Es para contratos antiguos, quiero decir, no son para los contratos ahora. Bueno, ahora, este año, ha habido un acuerdo en el Senado de Nueva York para dar aún más estabilidad a todo el mercado regulado y asegurar la permanencia de ese mercado. De hecho, ha sido un acuerdo, por cierto, entre fuerzas políticas muy diversas, un acuerdo, digamos, un consenso de Estado, del Estado de Nueva York. Insisto en que no es que hayan funcionado o hayan dejado de funcionar. Yo me pregunto, ¿por qué? O sea, cuando hablamos de las regulaciones de precios, pedimos auditorías, pedimos estudios del máximo rigor y tal. Cuando se hizo el cambio del régimen fiscal que afecta a las SOCIMIs y a los fondos de inversión, bueno, no hubo el debate público que está habiendo ahora con la regulación de precios. No se pidieron tantas explicaciones. Cuando se habla de deducciones fiscales, de mantener deducciones fiscales a la compra, yo no veo que haya el debate que tenemos cuando hablamos de regulaciones de precios. Y podríamos seguir con un montón de políticas de vivienda que son, como mínimo, cuestionables, que no sé por qué no despiertan tanto debate. Creo que sí que puedo seguramente plantear que seguro que tiene que ver con que hay muchos intereses y se entiende eso, pero aquí hay una cuestión que es de democracia. En Barcelona
se ha hecho una encuesta, el barómetro municipal de Barcelona preguntó a los barceloneses si usted está de acuerdo con fijar los precios del alquiler. Un 75% de los barceloneses y barcelonesas dijo que sí. 3 de cada 4. No son todos los inquilinos. Estamos hablando también de muchos particulares. Vuelvo a Barcelona para no generalizar. Vuelvo a Barcelona para plantear, en el sentido que decía Javier, que, por ejemplo, ciudades o áreas metropolitanas quizá deben tener más autonomía para poder abordar esas situaciones que, como decía antes Mario, no son las de Euskadi. Y quería decir un par de cosas más. Sí, una cosa también sobre lo de los índices. Nosotros planteamos de hacer índices porque intentamos también buscar un acuerdo con otros actores que también han planteado índices y que muy a menudo no estamos de acuerdo en otras cosas. Pero aprovecho para recordar, Dinamarca en los años 90 decidió regular el precio en un 80 y pico % del mercado del alquiler. ¿Sabéis qué hizo? ¿Qué hicieron las autoridades públicas? Dijeron, a partir de ahora los precios pueden subir, la inflación más un 1, un 2 o un 3%. Y eso lo han mantenido durante 2 décadas. Es decir, no necesitaron de un debate técnico tan largo. Y el mercado de Copenhague, el mercado en general del alquiler en Dinamarca, la oferta no se ha contraído. Y también por responder a Mario, y también aprovecho para responder a García Montalvo, lamento que no esté aquí, pero tiene que ver con lo que ha presentado esta mañana, las regulaciones de precios han tenido efectos muy diversos en mercados más monopolísticos o oligopólicos y también en mercados con un número importante de personas físicas de tamaño muy diverso. Entonces, yo de verdad que creo que en este tema estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho cuando se dice que hay que dejar los apriorismos de cualquier tipo de lado y plantearse, me encanta esa idea de que hay que plantearse que no hay que descartar ninguna medida. Mira, voy a decir algo que, como decía antes Alejandra, seguramente no será del todo popular aquí, pero en Alemania, en Berlín, se está impulsando un referéndum para la expropiación de las viviendas en manos de propietarios que tienen un mínimo de 3.000 viviendas. Yo no sé si esto os ha llegado. ¿Por qué plantean eso? Porque parten de que la situación es de emergencia, que la gran mayoría de propietarios se han saltado el control de precios y que las autoridades públicas siguen sin dar una solución. ¿Por qué? Ha llegado aquí, sí ha llegado, efectivamente, es verdad, pero eso aquí va a tener una relación con otra cuestión previa. Y es que realmente en Berlín quien crea un oligopolio de mercado, un oligopolio de ofertas, es el propio ayuntamiento, porque el propio ayuntamiento vendió más de 200.000 viviendas públicas a estos fondos. Entonces, ahora están diciendo, y vista la situación, ¿habéis visto la inmigración? Porque no hay alguien de Vox por aquí. En Alemania sí que van los inmigrantes. Sí, ¿habéis visto? Más de 1 millón de personas al año. Ahí van. Ese es el problema que tienen. Y van a Berlín. Van a Berlín. Entonces, bueno, oye, es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. En 10 años se ha duplicado el precio del alquiler. Entonces, efectivamente, estoy contigo, pero claro, es que, hombre, yo también puedo decir, a los que vendieron las viviendas, yo les entiendo, porque estaban en una situación de quiebra técnica el ayuntamiento y una de dos, como pasó aquí en el 2012 en España con Zapatero, o quiebra la banca, o sea, quiebran ellos, o algo tienes que hacer, pero vendieron 200.000 viviendas públicas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que el mercado funciona. Te iba a dar la palabra, pero como me has hecho, para hacerte una pregunta, pero como me has hecho spoiler, pues ya has contestado que era sobre el canon y el tema de los incentivos fiscales, que dices que lo ves un poco crudo para esta legislatura, ¿no? Has dicho a la mañana. Bueno, yo con esto, lo más que crudo es que, no sé, yo hablo de aquí, hablo de aquí. Las cosas de aquí se hablan mucho. Y además tenemos una estructura que os puedo asegurar que es especialmente complicada en todos los sentidos. Entonces, da la casualidad o no que los órganos competentes de la primera parte en materia fiscal no es el Gobierno vasco. Son 3 diputaciones forales. Y ojo, digo 3. Digo 3. En Euskadi hay 4 administraciones tributarias. Y cada una no necesariamente puede coincidir con la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú lo que tienes que hacer como Gobierno es lo que hemos hecho nosotros. Y a veces, aunque nos critiquen, porque a veces te jode que te critiquen injustamente,
tienes que hacer un documento que dices, esto me lo leo yo en 17 etapas, esto no hace falta 4 meses de trabajo. No te preocupes, yo si te pudiera te enseño el documento que hay detrás, pero no se lo podemos pasar a las diputaciones forales hasta el momento procesal oportuno. Entonces, ¿qué pasa? Que en este país los órganos, el Gobierno vasco y las diputaciones han decidido, porque así lo pactaron, que el ámbito, el año donde se va a hacer la reforma fiscal global, no solo de esto, de todo, es el 2020. Entonces, hasta el 2020 estamos esperando a la puerta que nos llamen. Nos han dicho, oye, pues no lo habéis hecho mal. Lo habéis hecho mejor que los de los fondos de pensiones, nos dijeron. Pero, oye, nos llamarán y veremos los resultados. Ojalá nos hagan caso. Igual no nos hacen al 100%. Si hacemos un 80%... Vamos a dar paso a la... No sé si hay preguntas en la sala. No sé si hay preguntas. Por favor, los micrófonos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a la mesa y al Gobierno vasco por fomentar, ¿no?, como decía Jaime, este tipo de encuentros que son muy necesarios. Yo soy Cristina Cuesta, de la plataforma Cohousing Spain. Y bueno, pues en España estamos viendo, ¿no?, que efectivamente incrementa el interés social en este tipo de iniciativas de vivienda colaborativa, pero no están exentas, ¿no?, de muchas dificultades, como comentaba Iker, a nivel normativo, a nivel de cultura, de rigidez, de medidas de apoyo y también de financiación, ¿no? Este es un gran problema. Si no hay dinero, pues el proyecto no se puede llevar a cabo. Entonces, mi pregunta va dirigida a Alejandra en el sentido de que, viendo que este es un escollo, cómo se puede plantear desde el punto de vista de los fondos de inversión a largo plazo la financiación de los proyectos de cohousing a cooperativas, bien sean cooperativas de vivienda, de consumidores de usuarios, mixtas, que son las fórmulas que están adoptando en función del tipo de proyecto estas iniciativas, cómo se plantearían entrar, bien sean tanto en suelo público cedido, pues a 75 años o 90, o bien en suelos privados. Desde el punto de vista de estas entidades inversoras, ¿qué requisitos o qué condiciones o qué garantías deberían ofrecer este tipo de proyectos para que estos fondos puedan entrar a financiar? Bueno, Cristina, yo no soy experta en cohousing, creo que nadie todavía lo es. Estamos... Iker, sí, perdóname. Yo cuanto más leo, más me doy cuenta de lo que no sé. Eso es lo importante, leer. Pero básicamente yo, a lo mejor queda muy simplista, pero nosotros vemos los proyectos, bueno, yo personalmente sí miro el adjudicatario o la forma de vivir dentro, ¿no? Pero al final el capital mira los proyectos por demanda y rentabilidad, ¿no? Nosotros sí que hemos hecho muchos estudios de las tendencias y leemos muchos informes de tendencias, creemos en el cohousing. De hecho, nosotros las viviendas que hacemos sobre suelo público y concesiones van muy enfocadas a espacios, ayer se lo explicaba ahí, que eran espacios colaborativos en los que se mezcle lo privado con lo público, además para dar sentido al suelo de manial. En ese caso se podría hacer también en suelos privados. Pero nosotros estamos trabajando, aparte de con nuestro equity, estamos trabajando con financiación bancaria también. He de decir que los bancos tradicionales les cuesta ver este proyecto, ¿vale? Porque rompes un poco su negocio tradicional de la hipoteca. Nosotros hemos tenido que contarles cuál puede ser su producto comercial después de acabar hablando de seguros, hablando de 1000 cosas, ¿no? Pero es verdad que solo 2 entidades bancarias están confiando en nosotros. Lo digo claramente, Banco Sabadell nos está financiando bastante y el Grupo Santander, el Banco Santander también está empezando a ver el negocio. También es complicado porque igual es una obviedad, pero los bancos, los equipos inmobiliarios les cuesta ver estas cosas. Entonces, estamos trabajando incluso más con equipos de Project Finance
con equipos inmobiliarios, ¿vale? O incluso están intentando trabajar juntos. Nosotros trabajamos con un apalancamiento medio de 40-50% más equity. También hay casos que financiamos el 100% con parte de deuda y parte de equity, pero lo que nos importa, Cristina, al fin y al cabo, lo que importa o lo que yo veo sin ser experta en cohousing es el riesgo demanda. Es decir, si cubrimos el riesgo demanda y la rentabilidad que nos da nos da igual el destino. Por eso, además, cuando hablamos de suelo público destinado al alquiler, puede ser al alquiler de jóvenes ahora, pero coyunturalmente puede ser para senior después, o si tú mantienes el patrimonio en tu poder y lo dedicas a lo que necesitas coyunturalmente siempre, pues puede ser el cohousing, puede ser el senior, puede ser el alquiler normal, puede ser cualquier destinatario. Nosotros el destinatario lo ponemos después. Jaime, o sea, que no quiero decir que los destinatarios no nos importen, pero que al capital, al final, la demanda en sí del producto es lo que le importa. Si acreditamos demanda en un proyecto de cohousing en un sitio específico y nos dan los números, pues lo podemos hacer con la misma estructura financiera que estamos haciendo vivienda en alquiler. Exactamente igual. Sí, solo por un apunte muy breve, los proyectos de cohousing, como normalmente están adoptando la figura jurídica de las cooperativas de vivienda, otro tipo de cooperativas, en el capital social entran los propios cooperativistas con su aportación inicial que se integra en el capital social, pero las leyes de cooperativas estatales y autonómicas reconocen la figura de las aportaciones voluntarias. La aportación voluntaria es el capitalista que entra a apoyar el proyecto porque comparte los fines de ese proyecto y se tiene que pactar una retribución de esa aportación con un retorno derivado que puede ser anual, puede ser un determinado plazo, etcétera. No digo que encaje o no encaje, quiero decir que existen fórmulas para la colaboración con los proyectos. De hecho, en Cataluña se ha hecho mucho utilizando este tipo de medidas. No digo que encaje... No, pero ahí nosotros ya no pintaríamos nada. Quiero Claro. decir que yo creo que el siguiente paso en el mercado es que surjan operadores y gestores de cooperativas de vivienda en alquiler. Es verdad que a mí todavía me cuesta un poco ver el decirle a, no sé, ponerme en un municipio y decirle a 200 jóvenes, ponedme 3.000 o 4.000 euros para estar en alquiler. O sea, me cuesta verlo, pero que me imagino que es el siguiente paso, pero ahí simplemente en el sector hará falta gestores de cooperativas como los hubo para venta en alquiler, que lleven el procedimiento, que lleven sus honorarios y ver que culturalmente o que la tendencia de los jóvenes puede ser esa. O sea, ¿no? Es otro nicho de mercado que probablemente nosotros ahí ya o el capital o el private equity no pinte demasiado. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Cristina que me parece una barbaridad regular el precio del alquiler en contra de lo que dices. Porque solo Cristina es Alejandra. Bueno, Alejandra, perdona. Solo lo entendería si la Administración estuviera dispuesta a esa regulación que hace en mi casa, que es mía, y la Constitución reconoce mi derecho a la propiedad, si regula ese precio, que me la expropie a precio de mercado y que luego alquile ese precio la propia Administración o el Estado o la comunidad al precio que le parezca conveniente. Porque me parece regular el precio, es más, el alquiler indefinido significa que yo no voy a poder vender mi casa nunca. Aunque no, la tengo alquilada, pero no la puedo vender mientras tengo un arrendatario. Y no puedo rescindir el contrato porque es indefinido. Y si quiero vender mi casa, ¿por qué no la puedo vender? Bueno, en definitiva, que veo un sesgo ideológico en las cosas que se están planteando en esta mesa. Y que no todo el mundo está de acuerdo con ese sesgo ideológico. Evidentemente, pero nadie lo ha dicho. Bueno, sí, lo has dicho tú, la única. Los demás parece que estáis todos de acuerdo en que hay que regular, y hay que hacer contrato indefinido, en fin, como si todos fuéramos de izquierdas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que yo no voy a entrar porque de verdad a mí me puede caer Roma, pero es verdad que tiene mucho componente ideológico y como decía Javier antes, creo que gastamos demasiado tiempo en políticas, o sea,
demasiado contenido ideológico y creo que los técnicos, o yo me considero una técnica en el sector privado y ellos en el sector público, debemos hacer cosas por seguir, ¿no? Y por trabajar. Yo he participado en esas compras, no soy, quiero decir que yo tengo ánimo de lucro, mi familia come y trabajé en ese momento en esas compras y entiendo también a Jaime, de verdad, porque mis amigos, mi primer jefe fue Paco Campos de Blackstone y le tengo por una buena persona. No quiero decir, no le tengo por una persona que quiera que las familias salgan, ¿no? Pero veo que pongan cara de... Hablabas de Paco, no de mí. No. Pensaba que decías, este tío tampoco está tan mal. Quiero decir, yo lo conocí anoche y es estupendo, pero que es una cuestión tan ideológica que creo que yo a Jaime no le gano debatiendo sobre. Oye, pero sobre Alejandra, eso. me permites una cosa. Yo estoy normalmente de acuerdo con prácticamente todo el mundo, porque luego pues, haces lo que tienes que hacer, ¿no? Pero decir que se analice desde un punto de vista técnico y que se abandone la ideología es una posición ideológica. Bueno, lógicamente cada cual tiene su posición ideológica y tu juicio está influido por esa posición, es inevitable. Pero no, lo que me sorprende es que en esta mesa y no sé si en el auditorio, pero en esta mesa todos estéis de acuerdo. Y la sociedad Jaime, no es así. Jaime quiere contestarte porque iba un poco hacia él, los dardos iban hacia él y Jaime quiere La contestar un sociedad poco. no es así. Estamos de acuerdo, somos No. educados. No sé, parece. Sí, no, gracias por la aportación. A mí me gusta además que lo plantees en estos términos tan claros porque, por ejemplo, en redes sociales y tal, constantemente recibo mensajes en esta línea, ¿no? Que comparten lo que comentaba. El sindicato de inquilinas ahora mismo tiene una base social de más de 2.000 familias afiliadas. El espectro ideológico de las familias afiliadas al sindicato es, os lo aseguro, de lo más variado que os podáis imaginar. Hemos tenido personas hace poco en Madrid, donde tenemos a 30 edificios de Blackstone y Azora intentando abrir una negociación colectiva, porque como no hay regulación, tiene que ser la gente la que, a través de la movilización, abra esa negociación. Pues a la última asamblea que hicimos, pues venían un número importante de vecinas que son militantes de Vox. El programa de Vox está en las antípodas de lo que propone el sindicato de inquilinas. Y venían como afectadas a decir, hostia, pues claro, yo creo que algo se tendría que hacer con los precios del alquiler. Esto es para decir que, de entrada, yo no hablo en... Por suerte no tuvimos que entrar en esa materia. Pero cuando hablo aquí... Por supuesto que yo me dedico a la investigación y a otras cosas, pero me han invitado en calidad de representante del sindicato de inquilinas que se entienda que no lo hago desde una posición partidista en ningún caso. Nosotros de lo que estamos hablando es de una emergencia habitacional que vivimos cada semana en nuestra sede, y ya no solo de Barcelona, en Cataluña hay 10 secciones sindicales del sindicato, y os aseguro de nuevo que la composición social del sindicato, en un sentido de color político, es extremadamente diversa. Y los planteamientos que hacía aquí sobre la cuestión de los contratos renovables automáticamente, de regulaciones de precios, no estoy planteando horizontes ideológicamente en las antípodas de lo que podamos ver en el país vecino, por ejemplo. En Francia, un propietario puede recuperar la vivienda al final del contrato por necesidad familiar o también por venta, que es el ejemplo que me daba usted. Si usted quiere vender... Bueno, pero es que este debate que estamos intentando abrir, lo que planteo es que no es un mundo alternativo, es que lo tenemos cruzando los Pirineos. Sí, pero no, yo me refiero no por venta al inquilino, por venta. Sí, claro que sí. De hecho, en Francia el inquilino, bueno, aquí en algunas comunidades hay un derecho también del inquilino a tantear, pero puede venderla. Mire, hace poco un edificio entero se ha vendido, todos los inquilinos pensaban que se iban a la calle y no, les han renovado a un precio más o menos asequible a todos los inquilinos. Ha cambiado el propietario, pero insisto, o sea, las soluciones que planteamos venimos debatiéndolas desde hace tiempo con colegas en media Europa. Y yo insisto también en que ya hay una parte de la derecha, por ejemplo, europea, que ve este tipo de posiciones
como necesarias. En Cataluña, por ejemplo, el último decret iba firmado por Esquerra Republicana y por el PDeCAT. Y cada vez hay un consenso más importante y mayoritario en que de alguna manera hay que regular. Porque yo siempre digo una cosa, y termino, que el mercado está regulado, pero está regulado de una manera un poco desequilibrada. Por ejemplo, se decía esta mañana, un pequeño propietario que hereda 2 o 3 viviendas, de todas las rentas que cobra, solo tributa el 40% en materia de IRPF, el 60% no lo tributa. Imaginemos una familia donde hay 2 hermanas. Una trabaja y cobra 1.200 euros al mes y la otra tiene un piso y cobra 1.200 de alquiler. Paga más impuestos las que trabaja que la hermana rentista, digamos. Bueno, también tendremos que hablar de la fiscalidad. Eso sí. Y de los otros también. Nos estamos pasando 2 pueblos de la hora, porque son las 5:30. Brevemente, Iker, la pregunta que tenías allí y luego tengo que darle paso al viceconsejero porque tiene que cerrar la jornada. Sí, solamente, por ejemplo, no todos nos hemos pronunciado sobre el tema de los alquileres, pero con el planteamiento que hacías, tengo malas noticias para ti, porque el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la función social de la propiedad es una regulación no de legislación civil, sino sectorial de vivienda, por lo cual cada comunidad autónoma puede regularla. Eso que dictamina que en el momento que hay declaraciones de viviendas deshabitadas, se habilitan una serie de medidas que van el canon de vivienda deshabitada, la imposición de la obligación de utilizarlo, etcétera, y una cosa que viene también de Cataluña, que es el alquiler forzoso. Ellos tienen la expropiación del uso temporal por interés social, aquí está el alquiler forzoso, y esto significa que estos señores pueden, cuando desarrollen la normativa, que siempre tiene su ritmo, ¿no? Pueden establecer, mediante los principios del procedimiento expropiatorio, un alquiler obligatorio de esa vivienda que ha sido renuente y visceralmente opuesta a ponerla en el mercado durante 5 años, prorrogables por otros 5, si no me equivoco mal. Por lo tanto, quiero decir que lejos de tintes ideológicos o lo que sea, me parece que vamos a una cuestión fundamental. Los intereses privados están subordinados a los intereses comunes. Y en el interés común tenemos una realidad de vivienda que puede variar en función de las distintas comunidades autónomas, pero el Tribunal Constitucional ha dictaminado para todas. Sí, soy José Luis Polo, soy agente de la propiedad del Colegio de Guipúzcoa y bueno, lo digo sencillamente para poner el escenario de que estamos a pie de calle y estamos precisamente con los arrendadores y con los inquilinos, ¿no? Has dicho, Jaime, una cuestión que me ha resultado curiosa, porque pocas veces se oye decir con esa claridad, ¿no? Has dicho que el alquiler siempre ha sido, durante unos años ha sido sinónimo de fracaso social. Te voy a leer una frase, a ver si la identificas. El acceso a la propiedad consolida la libertad y responsabilidad de los individuos como ciudadanos. ¿Sabes dónde está escrita? Está escrita en el preámbulo de la Ley de Crédito Inmobiliario que acabamos de aprobar. Y estamos debatiendo durante todo el día de arrendamientos como si fuera la gran novedad. Y acabamos de aprobar una ley que dice todo lo contrario a la filosofía de este foro. Con independencia de eso, hay un elemento de lo que ha salido aquí que me asusta un poco, y voy al otro extremo de la mesa, y es que la solución al problema está en producir vivienda. Me remito también al preámbulo de la Ley 3R. La Ley 3R dice que hace unos años produjimos vivienda para los próximos 45 años. Es decir, en este momento, si queremos producir y utilizar el 15%, los 15% que nos deja la planificación urbanística, tenemos que producir un 85% de vivienda que gestione y que sea capaz de urbanizar ese 15%. Es decir, alguien me tendrá que explicar cómo salimos de este embrollo produciendo más vivienda. Porque si tú realmente quieres producir vivienda en esos polígonos del norte de Madrid, claro, alguien tiene que producir ese suelo. Y ese suelo en este momento tiene una propiedad privada. Habrá que ver cómo se produce, ¿no? Mi duda es cómo vamos a producir suficiente vivienda para solucionar el problema por la producción de vivienda y no por la gestión del patrimonio construido. Si me permite. Mira, bueno, me adelanto. Me he explicado mal. O sea, yo no estoy hablando de producir nueva vivienda. Lo que estoy hablando es producir parque público.
o parque protegido, las dos cosas, o parque asequible. Eso significa, en algunos casos podrá significar producir nueva vivienda, en muchos casos significará rehabilitar vivienda existente y en muchos casos promover fórmulas como las que estamos hablando aquí. Es decir, lo que es una evidencia es que si se han producido en 2017 5.000 viviendas protegidas frente a las 65.000 que se estaban produciendo en 2006 y que el porcentaje que se producía en los años 60 eran la mitad, más de la mitad en muchos años del parque de la producción que se producía de vivienda total, lo que estoy diciendo es que el parque de vivienda protegida se ha quedado absolutamente como un erial. Esa es la que hay que producir. La producción no tiene que ser obra nueva, evidentemente. También es cierto que estamos ahora mismo construyendo del orden de 65.000 viviendas al año. En el 2006 se producían, vuelvo al 680.000 aproximadamente, 650.000. Eso es absurdo completamente, ¿no? Y yo quería solamente terminar, además, a mí me ha gustado una cosa que has dicho. Oye, me parece fantástico que hayas tenido la percepción de que estamos de acuerdo, porque yo insisto en que en muchas cosas estamos de acuerdo y en que yo no puedo decir nada, digamos, distinto de las premisas que dice Jaume. Es decir, ¿cómo a nadie le va cómo no nos va a preocupar que una familia se tenga que marchar de su vivienda? ¿Cómo no nos va a preocupar la situación que hay en estas ciudades? Nos preocupa a todos. Otra cuestión es que podamos discutir, y yo creo que ahí el debate sí que tiene que ser muy técnico, viendo la ideología, yo creo que tiene que ser técnico, con unas bases, porque las bases ideológicas, sinceramente, las compartimos. Es decir, la mayoría de las bases ideológicas. Pero quería, insisto, terminar diciendo que me viene al pelo lo que dices, porque en el fondo esta situación con todo este drama, ¿no? Que además puede implicar y debe implicar recursos públicos, porque para ayudar a la persona que tiene que dejar su vivienda porque se lo han subido, también está la alternativa de que hay una ayuda pública, que no tenemos un presupuesto que ha descendido desde 2012 en materia de vivienda en el Estado, en el plan estatal, a un 60%, un 60% por debajo de lo que se estaba gastando en 2011. Entonces, hay que poner recursos en el mientras tanto, porque esas familias tienen un problema. Otra cosa es cuál es la perspectiva por la que solucionemos. Pero, dentro de esa situación, creo que hay varias oportunidades. Y a mí me gustaría cerrar mi parte con este mensaje positivo. La primera oportunidad es crear, insisto, un sector de producción y de gestión de vivienda asequible y social que no solamente sea dependiente estrictamente de recursos solo públicos, sino que haya esas fórmulas de colaboración público-privadas, esos derechos de superficie que no nos estamos inventando nada y que ya se están dando en tantos países, ¿no? En segundo lugar, eso además tiene que intervenir en el parque existente. Es inevitable que intervenga en el parque existente y que aprovechemos además esas circunstancias para que la vivienda que se ponga en circulación y que se habilite como vivienda en alquiler o como vivienda en propiedad, ya lo mismo, sea vivienda que se aproveche para rehabilitar en unas condiciones energéticas, de sostenibilidad, de accesibilidad adecuadas, que además se aproveche para hacer unos ámbitos urbanos que tengan unas condiciones mucho mejores. Y esto es crear un sector, también un sector económico que ahora mismo no existe. No existe el sector económico que no solamente promueve para vender inmediatamente, sino el sector económico que tiene la intención de mantener un parque público de manera indefinida, un parque protegido o asequible de manera indefinida, con unas rentabilidades razonables, o un tercer sector que, además de gestionar, que ya existe en muy pequeña medida, lamentablemente, un tercer sector que sea capaz también de producir y de gestionar parque asequible a largo plazo. Y yo creo que en eso y en las premisas es que no podemos no estar de acuerdo todos los que estamos en esta sala, ¿no? Probablemente, ¿no? Y yo, ya. Bueno, llevamos una hora de retraso. Por favor, Pedro, el viceconsejero que va a cerrar las jornadas. Muchas gracias a todos los asistentes.